Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de ustedes, que la paz del eterno Yahweh sea con cada uno de ustedes, su casa y su familia. Hoy, ahora, en exclusiva, viene bomba para las redes sociales. Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque tengo a mi papá, a mi mamá, alábale que él vive, que son dos cosas que van a pasar aquí, que míreme, poderosísimas. Señores, usted ve en este hombre de Dios, nuestro hermano Dionisio, mi pastor, mi amigo, aquí sentado, Dios está aquí. Sí. Y mi mamá al lado mío, alaba. Hoy vamos a estar hablando de su testimonio, de su vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en las redes sociales están viendo a una mujer llena de Dios, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, pero tampoco usted no sabe las dificultades, la prueba, la guerra que han tenido que vivir en este matrimonio. Sí, para mi gente que le gustan que uno le hable de matrimonio, para mi gente que han pasado por momentos dificultuosos y que no saben qué hacer. Hoy, en exclusiva, está nuestra hermana Kenia Pastora Fernández. Dionisio Andrés Pinales. Mi hermano, yo quiero hacer algo. ¿Dónde está el micrófono? Ahí está, mami, tranquila. Sí. Ese entró en vivo. Yo quiero hacer algo poderoso este día. Y quiero hacerle la pregunta. Porque yo sé, no hay que decirme, pero ellos no saben. Ajá. ¿Cómo ustedes se conocieron? La trama, todo, lo que nadie sabe. Sáquenme ese asunto. Ahora, ¿cómo fue que usted pudo porque mi imagen no es cualquier cosa, es una mujer fina, una mujer que no viene de la orilla, Kenia Fernández, entonces Dionisio, un hombre que Morenazo. experto, un hombre que era de mollero y todas esas cosas. ¿Cómo fue? Desátate. Hable, pastor. Bueno, hermano, primeramente, buenas tardes y Dios te bendiga, hermano. Pastor, amén. Para mí, hoy creo que se rompen muchas cosas. Ay. Porque como decía al principio, yo no soy una persona que no me gusta mucho la cámara, sino que me mantengo siempre en lo oculto, en el secreto. Y hoy quise estar aquí con ustedes y más hablar acerca de nuestra relación, cómo nos conocimos y lo que vivimos. Porque eso influye mucho en la vida de muchas parejas de hoy en día. Antes de entrar en el testimonio de nuestra vida, una vez le pregunté a una anciana que tenía 60 años con su esposo. ¿Cómo se llama esa anciana? Tenía 60 años con su esposo. Sí, y yo le pregunté, ¿cuál es el misterio? Y ella me dijo, la tolerancia. Dios. Y ella me dijo, ¿tú sabes cómo yo lo hacía? Mi esposo salía, se buscaba otras mujeres y cuando él regresaba de allá para acá, encontraba la mesa servida, la ropa planchada, la casa ordenada. Wow. Después de un tiempo, él entendió qué era lo que le convenía. Gloria a Dios. Es diferente. ¿Sabe por qué es diferente? A la vida que vivimos ahora. Porque ahora tenemos unas mujeres, no mi esposa, sino que la mayoría de las mujeres actúan de esta manera. Si el hombre sale por un lado, ellas salen por otro. Escuchen. Porque la mujer ha malinterpretado lo que es la igualdad. La mujer ha malinterpretado esto. Las mujeres creen que ellas son hombres en estos tiempos. Y que ellas pueden hacer lo que ellas quieren y por eso los matrimonios no funcionan. Dios. Y aún no en funciona. el evangelio, pastor. Y aún en el hay evangelio. mujeres que están con un supuesto empoderamiento. En cacata. Sí, Dios le bendiga. Miren, mis amados, yo conocí a este morenazo, este moreno. Bueno, yo no le voy a hablar mentira. Mi esposo es Misai. Y mi esposo no fue que me obligaron. Moreno, elegante, bello, delicado. Me gusta mi esposo. Pero mire lo que pasa con el testimonio mío de mi esposo. Mi esposo, su corazón no estaba en mí y yo tampoco tenía el corazón en mi esposo. Porque mi esposo venía de una relación pasada de su pareja que tenía, que era una mujer que él amó mucho. Y él pensaba que Dios la iba a romper, él se la iba a entregar. Pero Dios en su soberanía tenía otros planes. Yo estoy orando. Y hay un pastor, yo le llamo pastor, lastimosamente él está apartado. El pastor Víctor Manuel Ramírez, cariñosamente Jimmy. El Señor le dio una palabra profética y él la guardó. Y yo recuerdo que a mí me vino una batalla mental con mi amado esposo, con el pastor Dionisio Andrés Pinales. Y es que vino él a mi mente, pero yo decía, pero es que este hombre no, yo no, ¿y qué es lo que pasa? Y como el pastor Víctor Manuel Ramírez y yo teníamos una relación muy linda,
Cuando yo le explico, él me dice, tengo que decirte algo, manita, pero no es el tiempo. Ninguno todavía éramos pastores. Sí. Bendito Dios. Y luego cuando nos juntamos, me dice, mira, el hombre que tú dices que tú tienes una batalla, que te viene a la mente y que tú dices, pero esto no viene de Dios porque a mí ese varón no me agrada. El Señor me dijo que él era tu esposo. Wow. Hermano, ahí se armó la revolución y el juidero en el mundo espiritual. Porque mi esposo no me quería, porque era que yo no estaba en el corazón de mi esposo. Santo. Pero yo tampoco tenía un sentimiento hacia mi esposo. A mi esposo yo lo había saludado y la familia biológica de mi esposo, yo tenía ciertos roces con el hermano mayor de mi esposo. Éramos amistad en el mundo, pero yo al pastor no lo conocía. Yo un día vi a este moreno alto, muy elegante, me pasó por el lado. Y yo dije, él es cristiano, él es evangélico. Y nada, y lo pasé por alto. Bendito sea Dios, pero lo que yo no sabía era que en los planes de Dios. Y un pastor llamado Heiron Sala, Dios le dio la palabra profética. Y Dios le dijo a mi esposo, a través de este profeta, ¿fue en sueño, pastor? Sí, aconteció de esta manera para ser un poquito más claro. Sí. Porque hay algo que quiero que la gente entienda, porque la gente cree que Dios se encasilla y que Dios solamente tiene un modelo. Que Dios, si te habló a ti de esta manera, a mí tiene que hablarme de esa manera. No, Dios lo hace como Él quiere porque Dios es Dios. Santo. Y la manera en que Él habla no lo discrimina a Dios. Dios sigue siendo Dios. Wow. Entonces, yo como nuevo creyente, vengo enfocado como hombre carnal todavía en lo que a mi carne le agrada, no en el propósito de Dios. Que eso es lo que ha marcado muchos hombres. Que aún estando en el Evangelio, se creen que el Evangelio es un juego y que aquí yo puedo tomar lo que yo quiera. Dios. Aquí no. Por eso el Señor le dije a Pedro, antes te enseñé tú, ahora te enseño yo. Wow. En una de esas experiencias, la pastora que estamos en esta casa, el Señor me muestra la pastora Kenia, no era pastora en aquel momento, no. Y me la muestra y me dice, me trae el espíritu a este lugar y me dice, ella es tu esposa. Mi carne no tiene eso, porque un hombre que viene, que no ha sido libertado, todavía influenciado con 12 años de una relación estable. Influenciado por los espíritus todavía, por la metresa, con una mente todavía cautiva, dije, no, aquí el enemigo se está metiendo. Pero como Dios no deja nada a la media, sino que Él concluye lo que comienza. En sueño el Señor me dice, fulano tiene palabra de Dios para ti. Dios. Y me dice, Dios te avisó. Sí, mencioné el nombre del profeta. Dios. No es necesario. Y me dice, el Señor me dice, en agosto te entrego a tu esposa y te entrego tu ministerio. Eso fue como en enero. Pasaron todos esos meses y yo esperando. El último día del mes, en la noche, ya yo para mí ya no había. Llega el profeta y comienza a ministrar. Cuando comenzó a ministrar, el profeta me dice, ¿ves esa gordita que está ahí? Esa es tu esposa. Wow. Y esa noche ungieron los líderes y me dicen, te ungimos hoy como el evangelista de la iglesia. Entendí el llamado de Dios, pero todavía no acepto la palabra, porque mi carne no absorbía esto. Es decir, es como cuando te desligan de algo que viene atado a ti, pero recuerda lo que el Señor hace con Ezequiel. El Señor hace con Ezequiel de esta manera, le dice Ezequiel, mira, Ezequiel, yo quito el deleite de tus ojos. Dios. El Señor le dice a Ezequiel, yo quito el deleite de tus ojos, pero no la llores. Tiene que darle a... Batería abajo. El Señor le dice a Ezequiel, yo quito el deleite de tus ojos, pero no la llores. Imagínate, el deleite era lo que él le agradaba, lo que él quería, pero Dios no era el propósito de Dios. No estaba en los planes de Dios. Me imagino cómo se sintió Ezequiel, pero era la palabra de Dios contra la decisión de Ezequiel. Dios. Solamente para Dios transmitirle un mensaje al pueblo. En ese lazo de tiempo, de estas cosas que acontecen, comenzaron los problemas. Porque hay gente que cree que cuando en un matrimonio hay problemas es porque Dios no está. Wow. Hay gente que cree que si un matrimonio hay un pleito, Dios no está. Y tú sabes que te voy a desatar este misterio que la gente no entiende. Cuando Dios está, es cuando más problemas hay. Porque la gente ve unión de carne, pero Dios ve una unidad de ministerio y de propósito.
¿Por qué? Porque también cuando a mí me tocó para casarme con mi esposo, en sueño a mí me mostraron 2 metresas aliadas. Y la metresa, yo estaba en el espíritu. Y la metresa dijeron, vamos a desbaratar el matrimonio a ella. Vamos a desbaratarle. Y yo dije, ustedes lo van a hacer. Y en el mismo sueño yo le caí a las 2 metresas. ¿Por qué? Porque Dios lo que estaba mirando era una asignación de lo que Dios iba a hacer con nosotros a través del llamado. Dios. Y era una situación de que Dios tuvo que alinear el corazón del pastor y el corazón mío. Y me dijo a mí, yo te entrego la familia de él, porque yo voy a hacer un trabajo contigo para su familia. Y Dios une propósito, porque cuando mi esposo, la gente no sabe el tesoro escondido que hay en ese hombre. Ese hombre es un hombre que camina en una revelación y es un predicador. Usted se está llevando, amado hijo mío, la exclusiva. Mi esposo no quería ir a ninguna plataforma. Esto es un milagro viviente. La gloria es para Dios. Yo le dije, Dionisio, Dios lo va a hacer. No, a mí no me gustan las cámaras. Pero mi soporte, yo llegué a decir, no, ese no me lo mandó Dios, eso fue mi carne, porque entre mi esposo y yo habían caracteres diferentes. Nosotros tenemos testimonio para aconsejar matrimonio. Aquí se oía la bulla. Mi prevístera, a mí no me da vergüenza, amado, porque yo lo he dicho en la plataforma. A mí mi prevístera me metió en disciplina, porque mi esposo decía ajo, yo decía cebolla, y a mí me dieron golpe en el mundo y me maltrataron parejas que tuvieron parejas antiguas y las cosas del pasado las quieren atraer. En el evangelio las cosas son hechas nuevas. Dios. Usted no puede actuar con lo que te hizo el del pasado. Usted es evangélica. Wow. Amado, y mi pastor a mí me sentó en disciplina. Me dijo, usted es un hombre. Sométase, que aunque usted sea pastora, aunque usted sea la mujer de la candela, usted no es la cabeza. Wow. Usted tiene que tener un sometimiento. Leca Mashenda. Que la gente hable. Es una manifestación de Jezabel. El espíritu de metresa. Usted tiene que manejarse. En el hogar, mi esposo me motiva a buscar a Dios. Mi esposo me reprende. Me dice, ¿qué te está pasando? Mi esposo, cuando yo voy a los lugares a ministrar, que voy con él, se sienta y me escanea, me dice, tiene más que dar. Sube el nivel de oración. Dios. Yo sé lo que tú portas de Dios. Dios mío. Yo sé quién tú eres. Mira, lo hiciste mal. Mira, lo hiciste bien. Y yo le decía, tú me tienes cansado, Jehová. Porque es que este hombre nada más yagoso y yagoso. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Dale gracias que te lo puse al lado. Porque hay pastores que tienen esposas que le están desbaratando el ministerio. Dios. Porque son alcahuetes, porque se meten en sentimientos. Tu esposo te está escaneando, pero es para ser mejor. Y cuando mi esposo llegó al evangelio, mi esposo con una humildad, el Señor le dijo en sueño, dile a ella que te enseñe. Para que usted vea, hermano, mi esposo está ahí de testigo. Pregúntele a mi esposo cuando él y yo nos besamos. Pregúntele a mi esposo cuando yo le dije una palabra desordenada de seducción. Cuando yo me vi a las 12 de la noche, mi esposo y yo no estábamos juntos, ni me venía a visitar. Una sola vez, en una vigilia, y andábamos con el evangelista Miguel Jr., que yo sé que Dios lo va a levantar con poder y con gloria. En una vigilia, y veníamos los tres. Yo siempre, hermano, me guardé. Porque la gente te ve hablando en la plataforma, dice, sabrá Dios quién es esa loca predicando lo que no vive. Ese es mi esposo. Y Dios me decía, sométase. ¿Sabe, pastora? Hay algo que quiero aportar, porque hoy la gente nos ve como pareja, pero nosotros vivimos como bolseadores. Dios. Sí, vivimos una vida de contienda. Y ahorita yo le decía que cuando Dios está, y para especificar más, cuando hay un propósito de Dios es cuando el enemigo más se va a levantar. Y la gente no sabe eso. Y hay gente que no pueden ser bendecidos porque no saben pelear o esperar la bendición de parte de Dios. Y yo recuerdo que en medio de ese proceso que duramos años, en una noche, una madrugada, porque me gusta orar, la pastora lo sabe, le dije, Señor, yo rompo esto. Yo me voy, suelto todo esto y yo dejo a esta mujer, porque ya yo no aguanto más. Y esa noche, audible, escuché la voz de Dios, 3 y algo de la mañana. Santo. Y el Señor, para que mucha gente pueda entender, cuando me habló me dijo esto. Me dijo, ¿tú sabes cuál es el problema? Audible, no hay nadie, yo estoy orando sorprendido. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes buscan culpables, no soluciones. Tanto. Ay, Dios mío. Me dijo, cuando volvió a repetirme, me dijo, ¿tú sabes por qué hay tanto problema? Porque a la gente le es más fácil golpear al hermano que ir a la casa del hermano y reconciliarte con él. Dios. Por eso está la iglesia como saca la bacalla. Está. Y cuando esa palabra llegó, yo me hice un autoanálisis. Yo dije, pero es verdad.
Porque es que yo siempre digo que ella, yo no veo mi problema. Dios. Yo no veo mis errores. Wow. Yo siempre la acuso a ella por lo que ella hace, por lo que ella dice, por lo como ella se mueve. Pero ¿y yo? ¿Y la parte mía que tengo que poner para que esto funcione? Santo Dios. La parte, mi parte que yo tengo que poner para que haya una armonía. ¿Cómo lo hacemos? Gloria al Señor. Y mire algo, amado, ¿por qué eran los problemas? Porque mi esposo, yo me casé con mi esposo tenía 2 pensiones. Y mi esposo, en ese querer que la familia se superara, nos envolvimos en deuda. Y mi esposo, nos fusionábamos como pareja. Él se encargaba de las deudas, yo me encargaba de las cosas de la casa. Mi esposo viene de un hogar, de sus padres, gente de Dios, pero que no había esa comunicación. Mi esposo me hablaba fuerte, yo era media malcriada. Ah, no, que si tú me subes la voz, yo te la voy a subir. Dios me decía, tú eres una impía, tú no eres un hombre. Dios. Tú estás acostumbrada a que tú te criaste sola. Tú no te criaste con una figura paterna. Entonces, aunque mi esposo y yo pasábamos situaciones, mi esposo pasó por un estado de salud, mi esposo no puede trabajar. Entonces Dios me permitía traer el pan a la casa. Y yo lo he testificado en otro programa. Y Dios me dijo, es que tú eres una carnal. Y mi pastora, Yanet Rosario, se me sentó y me alineó. Me dijo, yo no te quiero ver a ti hablando. Manéjate tu boca. Mi esposo es la cabeza. Sí. Mi esposo, el Señor le dijo, no puede trabajar. Porque mi esposo se le desencadenó un problema del sistema nervioso. Y un profeta de la iglesia del pastor Jacinto, yo le decía a mi esposo, no, lo que pasa es que tú no quieres trabajar. Un hombre que desde los 5 años viene trabajando. Que yo fui testigo de cómo se subía un palo de 200 libras encima. Y Dios le decía en sueño, suelta los palos que tú no vas a vivir de eso. Y mi esposo decía, Kenia, yo no quiero que dependamos de que ninguna obrera, de que ninguna oveja nos dé. Vamos a levantarnos un jichón, nos levantamos una carnicería. Y mi esposo buscando alternativas, yo lo que veía era que estaba haciendo lío. Y yo me encacataba, pero Dios mío, la carga a la casa. Y Dios me dijo, tranquila. Un equilibrio. Mi esposo se encarga de la iglesia. Yo estoy predicando. Pero detrás de una mujer hay un hombre de Dios. Y mi pastor, mi esposo en esa humildad, cuando vino un nuevo al evangelio, el Señor le dijo en sueño, dile a ella que te enseñe. Y usted sabe cuál fue el noviazgo mío y de mi esposo. En el patio, cerca de su familia, con 2 Biblias abiertas, a plena luz del día, yo enseñándole Biblia. Dios. Yo enseñándole Biblia. Y desde el Génesis hasta que instruyó, un día me sentó y me dijo, enséñame. Le dije, que te enseñe quién a ti. Pero tú estás loco, tú estás para darme a mí, yo te solté. Dios me dijo, él tiene. Yo nada más te di para que le dé la mano, déjalo que camine solo. Y a veces se paraba un estudio que yo lo multiplico, lo divido. Digo, ¿y por dónde es que él viene? Porque que yo no sé con qué lo que es que él viene. Porque tiene un peso en la palabra, pero a él no le gustan los escenarios. Entonces, amado, usted no sabe la exclusiva que usted se está llevando. Usted no sabe lo que hubo detrás de cámara para que este hombre accediera, escucha a esta entrevista. Pero queremos dar testimonio para que usted entienda que hay muchas parejas de matrimonio que se presentan en las redes, son falsos, porque presentan una apariencia y no presentan la victoria detrás. Nosotros somos el resultado de mucha gente de Dios que oraron, de mis pastores, pastora Noemilia, de mucha consejería, donde nosotros nos pusimos en el poder del acuerdo, donde Dios nos quebrantó y hoy somos un matrimonio que tenemos calidad moral para aconsejar a otros, porque pasamos escasez, pasamos vituperio, proceso de enfermedad, y el proceso Dios tuvo que enfermarnos a los dos para alinearnos, para moldear nuestro carácter. En mi casa no hay 2 bolsillos, amado. Mi esposo me hizo esta casa y cuando tenemos un proyecto él dice, tú te encargas de aquello, yo de esto. Ahora, hermano, yo sustento, Dios me ayuda, pero mi pastor me ayuda ahí de la mano. La gloria es para Dios. No crean esa gente que se le presentan a usted como los matrimonios perfectos. Le hemos mostrado la cara detrás del ministerio, porque Dios no une personas con simple deseo carnal. Dios une hombres y mujeres con propósito y un ministerio de liberación terrible. Mi esposo, lo que él le llegaba al pensamiento me llegaba a mí. A veces él estaba en un lugar desatando una palabra y yo estaba en otra, y los demonios que él veía yo lo veía, y la experiencia que él tenía yo la tenía.
Y el Señor me dijo, pelea con Santa Marta, que es la metresa que se está metiendo en tu matrimonio para que no haya coronía. La gente cree que porque el matrimonio venga de Dios, el diablo no se va a meter. Jesús estaba en el desierto y el diablo fue a tentarlo. José no provocó a la mujer de Potifar. Con el simple hecho de tú servirle a Dios, tienes tú para que el diablo y el infierno se quiera meter en tu matrimonio. Pero nosotros hoy como esposos cantamos la victoria porque le creímos a Dios y aceptamos el consejo. Fuego, pastor, préndase. No sé si me permite, José Heredia. Dígame. Esta parte, José Heredia, el Señor me dijo. El Señor me dijo, hay gente que no cree en esto, porque ahí tenemos que entender esto. Dios toma forma para hablar. Así como el enemigo le habla a sus hijos, también Dios nos habla. De alguna manera, decimos que Dios no dijo, porque si tú entiendes que un sueño, tú tienes un sueño y el sueño tú lo pasas por la palabra, y tú entiendes que viene de parte de Dios, porque Dios le habló a José por sueño. Amén. A José todavía en el Nuevo Testamento, ahí cuando entra Cristo, ¿cuánta experiencia tuvo José y María por medio del sueño? O el esposo de María, por medio del sueño. Entonces Dios trata conmigo esto que yo sé que va a agradar mucho a mucha gente que está pasando por esto. Para Dios poder ordenar el matrimonio de Kenia Fernández y de Dionisio Pinales, tuvo que venir un quebrantamiento físico a nuestra vida, para Dios glorificarse. Ahora te voy a explicar. En medio de ese quebrantamiento que llegó, el Señor habló a mi vida. Después de un proceso que pasé, un proceso de salud donde pensé que perdía la mente, que no me recuperaría. Tuve que ir a un manicomio, a un psiquiatra, a usar medicamentos por casi 2 años para poder volver a recobrar otra vez mi capacidad mental. Ajá. En ese proceso, esta parte, el Señor me dijo, vas a ayudar a muchas personas. Porque hay personas que creen que el nerviosismo, que la esquizofrenia, como lo he escuchado de gente, no se sana. Eso es un demonio. Yo se lo puedo decir porque lo viví. Es un demonio y de ahí me libertó el Señor. Si tú me preguntarías, ¿caminaste a la calle, anduviste loco? No, pero Dios me permitió vivir la experiencia por casi 2 años. Y mi esposa está aquí y no me deja mentir. Amén. Y sabe, comenzaron unos síntomas, José. Comencé a sentirme descontrolado. Comencé a dejar de dormir. Comencé a sentir dolores en mi cuerpo. Comencé a dejar de comer. Y la depresión, el espíritu de esquizofrenia, el insomnio, todas estas malicias me habían arropado. Le pregunto, Señor, ¿de dónde viene esto? Aunque corto el ministerio porque no te dije, corto el testimonio porque al principio no te comenté cómo entró. Porque la gente no sabe, la gente cree que solamente la desobediencia es cuando tú pecas acostándote con una esposa, con una mujer, cuando tú bebes alcohol, cuando tú vuelves a la vieja vida. No. Cuando hay una palabra de parte de Dios para tu vida y tú la desobedeces, tú te has hecho un brujo delante del Señor. Dios. La Biblia dice que como pecado de adivinación es la desobediencia. Y el Señor había tratado conmigo y me dijo, deja el trabajo, que tú no vas a vivir de eso. Pero para mí era imposible, porque toda mi vida yo había trabajado. Una vez más se me aparece este anciano y me dice, deja el trabajo, que tú no vas a vivir de eso. Pero era imposible. Y para comenzarte, cómo comenzó la influencia demoníaca de la enfermedad en mi vida, estaba en la iglesia en un propósito de 21 días de ayuno hasta las 6 de la tarde. Y en el día 18 se me apareció un ángel, y ese ángel iluminó la iglesia a espalda detrás de mí. Y quise salir corriendo y caí de rodillas y no me pude parar más. Porque hay gente que vive hablando de ángeles y diciendo que descienden. Hermano, mire, cuando un ángel desciende, hermano, la presencia de Dios desciende a un lugar. Hermano, porque hay gente que habla muchas cosas. Cuando la presencia de Dios desciende de cualquier manera que Dios la quiera manifestar, a través de un ángel o de lo que Dios entiende, hermano, un ángel puede neutralizar el ambiente donde estamos, conforme al llamado que haya sido. Un ángel puede destruir una ciudad, pregúntale a David, en un ratico. Pero la gente vive hablando que yo veo ángel, que no, mentira eso. Cuando un ángel desciende con una misión específica, solamente me dijo, levántate que Satanás no te va a dejar dormir. Yo no entendí. En ese instante descendió un personaje en la esquina de la iglesia y quería entrar a la iglesia, la sacudía, pero no podía entrar a causa del ángel que estaba ahí. Yo ignoré la palabra que Dios envió a través del ángel y seguí trabajando
Porque el levantarme no era que me pusiera de pie, era que tomara una actitud de guerra, de ayuno y oración para que el enemigo no tomara cabida en mi vida. Y descuidé esa parte, José, descuidé esa parte, pastor. Y al descuidar esa parte, comenzaron los insomnios, comenzaron los malestares en mi cuerpo, la dolencia física, comenzó un desánimo en mi cuerpo que no tenía fuerza para pararme. Dimos, ¿de qué es esto? Me llevaban a los médicos, no me encontraban nada. Me hicieron todos los estudios de la cabeza, del cuerpo y nunca me encontraron nada. Sí, pastor, porque es que los demonios no salen en rayo X. Dios. Pero ¿sabe lo que aconteció? Que un día me dije, no, pero yo no aguanto. Y fui donde un psicólogo, que es la ciencia que estudia la conducta de los hombres. Pero lo que el psicólogo me podía decir ya yo lo sabía. Yo dije, no, pero esta gente no lo... Fui donde un psiquiatra. Y el psiquiatra me dio una pastillita para que durmiera. Y me puso una pastilla para que me mantuviera sereno en el día. Porque quería salir corriendo, hermano. Un espíritu de locura me estaba arrastrando, hermano. Quería salir corriendo. No, tenía temor de estar en los lugares. No podía caminar, estar en una casa solo. No podía montarme en un vehículo solo. Todo esto me arropaba. Y perdí el control de mí. Dije, pero esto no está en orden. Y yo soy cristiano, no ando en pecado. Gloria. Y un día me puse de rodillas delante del Señor en una noche que estoy en silicio. Le dije, Señor, pero ¿y esto? El Señor me dijo, tienes que orar mucho. Y ahí mismo, esa parte, fue cuando escuché la voz del anciano que me dijo, y vas a ayudar a mucha gente. ¿Sabe? Teníamos una carnicería, como dijo la pastora, y teníamos un negocio en Juan Dolio, un pequeño show, que queríamos que emprendiera para poder sustentarnos, porque no queríamos vivir de iglesia, porque sabemos cómo son las iglesias. Y en ese espacio, hermano, de ese problema que me arrastró, yo tuve que soltar estos negocios, quitarlo con todas las deudas, porque no podía, mi capacidad mental no daba para seguir administrando ni poder trabajar. Gloria a Dios. Pero ahí opera lo que Dios dijo, cuando Dios me decía, tú no vas a vivir de eso. Y esa parte de enfermedad, Dios la usó para levantarlo. Porque entonces, en medio de esa guerra, ya se trataba de mi vida física o buscar dinero. Y quebrantó su carácter. Me envolví en Dios y comencé a buscar a Dios. Hasta que un día, recuerdo que una noche, después, para hacerte corto el testimonio, Dios llegó a mi vida. Digo que el Señor. ¿Por qué digo que el Señor? Porque todo aquel que reprende en el nombre de Jesús. Alaba. Y cuando Él se me apareció, me dijo, no habló, le dijo al Espíritu, ¿qué hace ahí? Tú sabes que tú no puedes ir, sal de él. Y comencé a sacudirme, José. Y desperté del sueño sacudiéndome. Y sentí cuando eso se desprendió de mí. Gloria a Dios. ¿Por qué hay gente que están padeciendo? Porque no han sido libres todavía. Y sabe algo, José, para terminar. Porque hay gente que ignora. Y la gente habla de un mundo espiritual. Escuche bien, es fácil entrar a un mundo espiritual. Un hombre peca, bebe romo. Y es fácil que Satanás se la parezca porque tú eres un esclavo. Gloria a Dios. Es fácil que Dios use esto, mira. Dios se le puede manifestar a cualquier hombre conforme a un llamado, conforme a su propósito. Pero vivir en Él, hay que vivir en santidad. Dios. Que Dios viva en la vida de ese hombre. Porque hay gente que dice de vivir en un mundo, de caminar en el Espíritu. Hay que vivir una vida en santidad. Y aparte de la santidad, hay que vivir una vida constante en búsqueda delante del Señor. Santo. Porque penetrar a ese mundo espiritual no se dice aquí estoy yo, como mucha gente está diciendo. No se dice porque yo entré, eso necesita niveles. Sí. ¿Por qué te hablo de niveles? Tú haces un reencuentro de esos grandes hombres de Dios y tú miras, por ejemplo, la biografía de Luis Urbáez y tú te preguntas, ¿y cómo lo logró? Un día, 2 días de oraciones. Sí. Tú dices, ¿cómo fue la trayectoria de Gigi Ávila? 40 días de ayuno, días enteros de oraciones. Tú buscas una historia de Juan Carlos Harrigan, o por ejemplo, tú buscas los generales de Dios y te encuentras con Evan Robert, y cuando te encuentras con la historia de Evan Robert, te encuentras con que el hombre te oraba 8 horas, salía por la mañana, te oraba 4 horas, venía en la tarde y te oraba 4 horas, te oraba 8 horas diarias. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, cuando tú ves la manifestación y tú preguntas, ¿qué es lo que está pasando ahora? Te voy a decir qué está pasando ahora. Lo siguiente. Mucha gente se está buscando mucha información, pero poca gente está buscando la relación con Dios. Gloria. ¿Usted entendió? Sí. Entonces, la relación es lo que va a traer la manifestación. Santo Dios. Esa es la relación, esa es la mitad. Es esa coinonía que hay en el secreto. Mira, yo puedo tener toda la revelación del mundo,
Y tú puedes ser edificado porque la pastora tiene un ministerio de liberación. Yo puedo ser edificado por saber la palabra. Ahora, escuche bien, la palabra sin la oración y sin el ayuno, aunque es palabra de Dios, no causan el efecto esperado. Sí, porque hay un rema ahí, pastor, y es que está el pan, que es la palabra, y está el pan de la presencia. Y pero ¿cuál? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento había los panes de la preposición, donde los sacerdotes cambiaban ese pan todos los días, y luego que se presentaba a Jehová, los únicos que tenían derecho a ese pan de la preposición eran los sacerdotes. Por eso el único que rompió esa humanidad fue David, y el pan representa el maná. Por eso David tenía conexión de escribirle 73 salmos a Jehová. Entonces el pan de la presencia es cuando tú vas a la presencia de Dios para una asignación profética a una iglesia determinada y tú llevas un pan fresco. Porque una cosa es citar la Biblia y otra cosa es llevar el pan que necesita esa iglesia conforme a lo que está viviendo. Por eso el mensaje a las 7 iglesias no es el mismo mensaje. Porque lo que una iglesia necesita no es lo que necesita la otra. Señores, tú no ese de revelación. No, pues usted no lo ve desatando a Eva. Usted está viendo Evan Robert. Esto no es para humanos. No, para que usted no crea que el pastor tiene su esencia, que usted no es la gloria de Dios. Y los hermanos que están viéndonos acá, varios minutos, sí. Mírenme, hermano. Cada uno de los que está aquí, mira, ya el enemigo empezó. Estamos aquí para decirle a cada uno de ustedes que usted puede mantener un matrimonio firme. Y que le crea a Dios que Dios restaura matrimonio. Somos un ejemplo. Dios, pero era por el llamado, que porque humanamente teníamos pleito, pero espiritualmente siempre hemos sido una bomba de tiempo. Sí. Porque nos soñábamos la misma cosa. Fusionábamos en el ministerio de liberación. Mi esposo es más duro que yo. Yo lo he dicho. Mi esposo es un hombre más de oración que yo. Santo. Ese hombre ora 7 horas, ora más que yo. Y ese hombre me reprende, me dice, métete, mujer. Y me hizo una presión que me llevó a meterme, Dios, porque no, él dio a través de él en 5 horas de oración. La gloria de Dios. Entonces, detrás de una gran mujer es un ministerio fusionado. Así que tú y nosotros, de parte de Dios, nosotros somos testigos de que si Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con tu matrimonio. Créele a Dios, porque tú estás mirando las circunstancias presentes. Y le vamos a dar la exclusiva heredia del testimonio de Génesis Pinales, nuestra niña de 5 años, donde Dios se la mostró a mi esposo antes de nacer, que él la conoció, y las experiencias que la niña ha tenido y el encuentro donde el Cristo la marcó. Entonces ya ustedes saben, para la próxima ocasión, por favor, amén, denle me gusta, comparte el video, llame a mi mamá, que yo te tiene su número, venga con mueca, déjese tocar, que Dios lo bendiga, préndase, y no estamos en humanos. Su número, pastor. Su número, pastor. Bueno, voy a dar mi número, hermano, pero para oraciones. Sí. Voy a dar para oraciones. Mi número es 809-913-7537. Y el mismo 809-449-47 par de 7. Así que ustedes saben, Dios les bendiga, que la pase con cada uno de ustedes. Y seguimos paso a paso con Cristo, con una mentalidad cristocéntrica. Shalom.